En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, Bernardo Klicksberg les habla. Klicksberg, que en un mundo tumultuoso, turbulento, en esta Radio High, tan valiosa para el pueblo judío y para el judaísmo iberoamericano, el Estado de Israel, esta Radio Sky, fundada y liderada por Mickey Stuerman, con la inmensa participación el queridísimo, de nuestro queridísimo Dani Salve, Dani Salzman, con nuestra queridísima y comprometida y tan calificada locutora, Rocío González. Haxamea, queridos amigos de Radio High. El pueblo judío ha inventado una fiesta, una festividad que rememora para el pueblo judío episodios centrales de su nacimiento, de su pacto con la divinidad, de su búsqueda de su identidad, de una identidad en la historia y de un país donde morar y poder desarrollar la espiritualidad de Israel, y para la humanidad entera, la gran victoria de la lucha por la libertad, festejada como eh, festividad de la libertad. Pesaj, nuestro amado Pesaj, que se ha transmitido de generación en generación, como ordenan los mandatos bíblicos y talmúdicos, y está acá presente en la historia actual del género humano como un faro de esperanza. La fiesta de la libertad, de tantas cosas de tanto valor, resumidas en la gran salida de la esclavitud en Egipto, con el liderazgo excelso de Moisés, y el ingreso en la incertidumbre total, a partir de la fe y de la búsqueda de la libertad en el desierto, en las arenas del desierto, previa persecución, cuando el faraón torció su decisión inicial de dejarlo salir tras las plagas. Todos participamos de la misma historia común, generación tras generación,
y la contamos los unos a la generación siguiente. Una de las tantas historias dentro de la historia, cuando el faraón torció su decisión original y decidió perseguir a los judíos en el mar, y frente al mar, o sea, entre obligarlos a retornar a Egipto para no dejarlos salir de la esclavitud y seguir explotándolos y construyendo las pirámides y al servicio total del faraón. Los judíos iniciaron su trayecto sin ningún tiempo, perseguidos de casi de inmediato por el ejército egipcio, y delante de ellos estaba el mar. Corrían el riesgo de ahogarse en el mar o volver a la esclavitud, y allí las aguas del mar se abrieron y le dieron paso. Y está subrayado en el relato bíblico de que les dieron paso cuando un hombre valiente y creyente, se arriesgó a entrar en el mar, jugando su vida totalmente, y ahí se abrieron las aguas y el pueblo pudo ingresar, y se volvieron a cerrar cuando el ejército del faraón intentó entrar en ellas. Hubo un milagro, pero un milagro ligado a la acción, marcando lo que había de ser todo el derrotero histórico, ¿no? Milagros ligados a la acción de los seres humanos. Eh, la, eh, el, el pasaje bíblico que solía citar Martin Buber en sus clases históricas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuando decía, toda la Biblia me es querida al corazón, pero hay un pasaje, si tuviera que destacar un pasaje, le decía a sus alumnos, es el pasaje donde se resume su contenido, donde Dios se dirige al pueblo judío y le dice: marcha delante de mí y sé íntegro. Ahí están las claves, ¿no? Marcha delante de mí, tú harás la historia, no la haré yo por ti. Eh, eh, Marcha delante de mí y sé íntegro. Los 10 mandamientos que recibieron los judíos en el desierto, cuando Moisés bajó de la montaña. eh, no ingreso en más detalles por la falta de tiempo y porque ustedes lo van a tener generosamente narrado de la mano de sus sinagogas, de sus rabinos, de sus familias. El primer marcha delante de mí fue cuando el pueblo judío abrió las aguas, metiéndose en ellas, corriendo todos los riesgos, eh, eh, y siguió la gesta hermosa
inigualable que dio origen a la existencia misma del pueblo y a sus código moral que había de trasladar a todo lo que era humano, los 10 mandamientos, eh, y que habría de estudiar una y otra vez en el exilio, en la persecución, en medio del que toda Varsovia cayéndose a pedazos, en las grandes luchas por la creación del Estado de Israel. Seguramente fue la voz que también escuchó David Ben Gurión cuando le advertían: no es el momento para declarar la independencia de Israel, se desatará una guerra de los 7 países árabes en aquel momento contra el Estado de Israel, muchos de ellos entrenados anteriormente por el Imperio Británico. Son muchos más, tienen más armas, no es el momento para declarar la independencia y arriesgarse a la guerra. Y David Ben Gurión debe haber pensado: marcha delante de mí, sino ahora cuando, como decía Gilet el sabio, y tomó con la visión de estadista, tomó la gran decisión de que no había de haber otras oportunidades para el pueblo judío, debía ser ahora, y marchó delante, visionariamente creando el Estado de Israel. Queridos amigos, festejar con ustedes el Pesaj, eh, eh, y al mismo tiempo, qué mejor que festejar el Pesaj comenzando con la lista de los justos. Otro momento estelar, como lo llamábamos, momentos estelares de la historia judía. Decía que un momento estelar de la historia judía fue el Shtetl, miseria, opresión, pogroms, y al mismo tiempo una entrega a la espiritualidad y a, a la práctica de los 10 mandamientos y del aprendizaje y de la cultura y la educación. Un momento estelar de la historia judía, lo llama Amos Oz. En la historia judía, en medio de las persecuciones más feroces de esa historia, en medio de la matanza más horrible de la historia contemporánea, del Holocausto. Hubo que inventar un vocabulario, desgraciadamente, para poder calificar de algún modo el asesinato masivo de 6 millones de judíos, entre ellos 1 millón de niños judíos, por parte de las hordas nazis, y el mandato del Führer, que no admitía ninguna interpretación: mátenlos a todos, quiero el pueblo judío exterminado. Eh, el Führer construyendo el mayor baño de sangre, eh, el más ambicioso: eliminar a todo el pueblo judío de la historia del género humano.
surgió la resistencia en el gueto de Varsovia, la resistencia en otros guetos históricos, la resistencia en los bosques, la resistencia de los partisanos, eh, eh, todo esa gesta por la supervivencia y por la dignidad judía, Mordejai Anilevich y sus 500 jóvenes, y surgieron figuras no judías que arriesgaron su vida en medio del infierno total desatado por los nazis contra el pueblo judío y contra la humanidad toda y la ocupación en poco tiempo de casi toda Europa, a excepción de Inglaterra. Surgieron figuras no judías que dijeron esto no puede ser y no podemos ser testigos neutrales, no había neutralidad posible y ver cómo se derrumban, cómo cantan los partisanos las paredes de un pueblo entero. Somos un pueblo, dice los partisanos en el himno de los partisanos, entre paredes que se derrumban. No podemos quedar en neutrales o mucho menos ser cómplices por omisión, por pasividad o cómplices por colaboracionismo activo con la empresa más maldita concebida por el género humano, por los seres maléficos en los que Hitler convirtió al pueblo alemán y actuaron. Y sus actuaciones fueron después buscadas afanosamente por el pueblo judío y el Estado de Israel. Y hubo un gesto valiosísimo hacia todo el género humano, fue la lista de los justos, Yad Vashem, el museo excepcional que rememora todos los aspectos del holocausto, estudia, investiga, tomó contacto y reconstruyó la lista de los inmolados que parecían desterrados para siempre de la tierra. Eh, no fueron desaparecidos para siempre de la tierra, se reconstruyeron sus memorias, se les rindió homenaje eh, total, permanente, desde este museo excepcional, visitado por inmensa mayoría de los que han ido generación tras generación a ver la construcción admirable de un Estado con ciencia y tecnología ejemplares, con un sentido profundísimo de lo que significa la música, la cultura, las artes, eh, ese estado que tiene una de las mayores poblaciones de amantes activos de todas las áreas de las artes y de las ciencias. Yad Vashem construyó la lista de aquellos que deben estar en un lugar especial de la historia porque fueron justos, porque en medio de la catástrofe, así lo llamó la lista de los justos,
en medio de la catástrofe, se alzaron con gestos humanos. Recordemos rápidamente, ¿saben cuántos nombres hay actualmente en la lista de los justos? 24.800, o sea, 24.800 eh, que ofrendaron su futuro. Nadie sabía cómo iba a terminar todo en los momentos más inciertos y encendieron una luz salvando vidas judías. Encabezando la lista, no se puede ordenar por méritos, todos ellos son de altísimo mérito, pero entre los nombres eh, que significan muchísimo a partir de su inclusión en esa lista para el género humano, está desde ya el nombre de Oskar Schindler, el más premiado cineasta de Hollywood, que creó un museo dedicado a rescatar la memoria de los sobrevivientes del Holocausto, a que ellos contaran sus historias a edades muy avanzadas. Steven Spielberg construyó una película premiada con el Oscar de la Academia, abrumadoramente vista por buena parte del género humano. La lista de Schindler es absolutamente real, detalle por detalle, y reconstruye como Oskar Schindler, un empresario eh, no judío, logra insertar en sus fábricas de municiones a 1.200 judíos que trabajan efectivamente, porque las inspecciones eran permanentes, tenía que ser absolutamente genuino todo. Schindler, con su coraje y su genio, logró enfrentar todo y darles trabajo, alojamiento, alimentación, y salvarlos con lo que significaba trabajar en las fábricas mientras los nazis mataban con los métodos más cruentos, crueles y despiadados. Recuerden los experimentos de Mengele, entre otros, y Auschwitz entero. Oskar Schindler, eh, eh, estos días se recuerda como nunca la figura de Raúl Wallenberg allí en la lista de los justos. No tenemos ninguna tumba ni cenizas para rendirle homenaje como corresponde. Raúl Wallenberg estima que salvó a no menos de 90.000 judíos húngaros. El diplomático sueco estacionado en Budapest, que poseído por el afán de justicia y el amor más profundo a la dignidad humana, corrió de tren en tren, salvando judíos, organizó desde su lugar una red clandestina con casas de refugio, y emitió pasaportes y pasaportes forjados para lograr pudieran salir.
de Hungría, corrió todos los riesgos, invirtió todas las horas de su vida, era joven, en esta empresa británica. Hay pues, cerca del edificio de las Naciones Unidas un monumento a Wallenberg y hay un portafolio, una estatua de un portafolio en donde llevaba sus infinitos pasaportes forjados y los papeles de todo tipo que inventó para tratar de salvar y salvar vidas judías. No está la presencia de sus restos, porque inmediatamente que fue liberada Hungría, la KGB, según todos los indicios, la KGB stalinista hizo desaparecer a Raúl Wallenberg. Una y otra vez se levanta la denuncia y todos los indicios apuntan a la KGB, la organización maldita que liquidó a los escritores judíos, a los médicos judíos y que consideró que mató, hizo desaparecer, encerró en su mazmorra para siempre a la figura excelsa de Raúl Wallenberg. En la misma Budapest trabajó el ángel de Budapest, el diplomático español, Brice, que logró salvar con pasaportes españoles 5.000 judíos, y Ángel Briz, y llamado el Ángel de Budapest. Irene Sadler. Irene era una sanitarista, enfermera, jefa de enfermeras en algún momento en Auschwitz. Y Irene sacó de Auschwitz, dificilísimo, sacó en sus roles de sanitarista y arriesgando su vida una y otra vez, 2.500 niños judíos. Eh, eh, ¿Cómo no iba a estar encabezando la lista de los justos? Y finalizo con las referencias, debería estar, cualquiera debería estar años para narrar la lista. Jan Karski, Jan Karski polaco, era el enlace entre el gobierno polaco en el exilio y la resistencia polaca. Y viajaba una y otra vez clandestinamente para ligar a ambos, hacer de correo, y era una de las personalidades más respetadas en todos los lados, más odiadas por los nazis, porque sus correos llamaron, sus correos y su presencia y sus denuncias, hasta estuvo físicamente, clandestinamente en Auschwitz, y sus denuncias sobre lo que vio en Auschwitz, en el gueto de Varsovia, llegaron se hicieron tan públicas y tan insistentes que tuvieron que ser escuchadas. Agrego un último nombre, queridos amigos: Janusz Korczak.
no judío, el gran pedagogo al que los ocupantes nazis ofrecieron la libertad, pero le dijeron que iban a ejecutar a los niños de su orfanato célebre en el mundo entero por sus métodos, por su nobleza y por darle a revivir la vida de niños judíos huérfanos. Korczak dijo: no marcharé a la muerte con mis niños, y marchó a la muerte delante de de sus niños. Ellos, todos los justos, merecen en este Pesaj eh, nuestro respeto más total, nuestro amor inolvidable. Eso fue marcha delante de mí y se íntegro hasta sus últimas consecuencias, queridos amigos. Eh, la fiesta de la libertad es al mismo tiempo la fiesta de la dignidad. Ellos entraron en el mar y dijeron todos: no tenemos, esta es la opción por la que optamos. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de post-pandemia.